noches. En primer lugar, quiero agradecer a la Casa de la Literatura Peruana y a los organizadores de esta conferencia por haberme dado la posibilidad de disertar sobre la ensayística de Mario Vargas Llosa. Debo mencionar que la conferencia que voy a ofrecer forma parte de la difusión de los resultados de un proyecto de investigación que desarrolla la Universidad de Lima y cuyo título, en el Instituto de Investigación Científica de la misma universidad, y cuyo título es La noción de cultura, el etnocentrismo y las técnicas argumentativas en la ensayística de Vargas Llosa. Y allí básicamente me centro en dos ensayos de nuestro Nobel, vale decir, La utopía arcaica, el texto sobre José María Arguedas, y el libro que voy a abordar el día de hoy, La civilización del espectáculo. En mi exposición la voy a dividir en dos momentos, en dos partes. En la primera voy a hablar de cultura, será la parte más escueta, es decir, me interesa precisar qué es la cultura. Y luego, en un segundo momento, abordaré ya el análisis de la civilización del espectáculo, tratando de ubicar este libro de Mario Vargas Llosa en el ámbito de su producción ensayística en conjunto. Bien, el término cultura es polisémico, es un término complejo en el ámbito de las ciencias sociales. Etimológicamente, cultura, como todos recordamos, remite al cultivo de la tierra. Pero luego esta noción se fue diversificando, fue adquiriendo otros sentidos. Por ejemplo, en francés la palabra es culture, ¿no? Culture, y básicamente hace referencia en el Diccionario de la Academia Francesa, 1718, principios del siglo de las luces, alude a la cultura de las letras, a la cultura de las artes y a la de las ciencias. Es decir, en ese momento todavía no se diferencia con claridad meridiana lo que es la cultura humanística de lo que podría ser la ciencia que se materializa en el desarrollo tecnológico. En el siglo de las luces, siglo XVIII en Francia, la cultura se concibe como un conjunto de saberes acumulados y transmitidos por la humanidad, ¿no? Pero la humanidad considerada como una totalidad, ¿no? Los pensadores enciclopedistas, ¿no? Básicamente se orientaban en una línea racionalista, como todos lo recordamos. Y por lo tanto hay una cierta perspectiva universalista en el concepto de cultura en la Francia del siglo XVIII. A diferencia de Alemania, donde aparece un autor que es considerado el antecesor de lo que llamamos hoy el relativismo cultural, me refiero a Herder, que en Alemania plantea una noción bastante diferente respecto de la noción que los enciclopedistas franceses planteaban de cultura. Particularmente Herder, en 1774, estaba de acuerdo con la diversidad de las culturas, en contra del universalismo uniformador del siglo de las luces. Aquí me estoy basando en un texto de Denis Kuch. Kuch es un pensador, un científico social que ha escrito un libro, La noción de cultura en las ciencias sociales, que a mí me ha servido para orientarme en lo que concierne al concepto de cultura. En tal sentido, tenemos dos puntos de vista algo discordantes, ¿no? La idea de que para Herder, un pensador que se ubica en la Alemania del siglo XVIII, la diversidad de culturas es fundamental. En cambio, para los enciclopedistas franceses, ellos más bien pensaban en la idea de la cultura como algo universal, ¿no?
y no percibían con tanta nitidez como Herder el problema de la diversidad cultural. En el siglo XIX, los autores románticos alemanes, sabemos que el romanticismo alemán surge a finales del siglo XVIII, pero tiene un desarrollo en el XIX, ¿no? Y básicamente con una serie de escritores como Holderlin, por ejemplo, entre otros, pero los románticos alemanes veían una oposición sumamente interesante, ¿no? Que es la idea de la cultura por oposición a la civilización, ¿no? Es una idea muy típica del romanticismo. La cultura tiene que ver con la expresión del alma profunda de un pueblo. No olvidemos que el romanticismo, como corriente literaria, se acerca a la noción de pueblo, de nación, frente a la civilización que se manifiesta en el desarrollo, progreso material, en el desarrollo técnico, económico, en fin, ¿no? Uno de los grandes problemas de los románticos es que ellos se dan cuenta de que en la civilización tecnológica, esa expresión del alma, del espíritu de un pueblo, no tiene cabida. Y esto también se observa en Francia, en la obra de Charles Baudelaire, en el siglo XIX. A mediados del XIX publica Las Flores del Mal, en 1857, y hay una crítica al París, a la ciudad de París de mediados del XIX, donde se observa una civilización, el culto a lo útil, a lo utilitario, por oposición al enriquecimiento del espíritu, vamos a decir, que los románticos planteaban. Baudelaire es un escritor romántico, no obstante fue un antecedente de los simbolistas franceses. Sin embargo, en el siglo XIX, el término cultura se acerca mucho, dice Kuhn, al término civilización, y a veces son palabras intercambiables. Entonces, sucede que ha habido una serie de cambios en cuanto al concepto de cultura, ¿no? Ahora bien, sin embargo, cuando surgen las ciencias sociales, la sociología, en el contexto del positivismo, por ejemplo, también tenemos el surgimiento de la etnología, se va a hacer una diferenciación muy interesante en cuanto al término cultura. Se va a precisar que cultura puede entenderse en sentido normativo o en sentido descriptivo. Cuando se habla de cultura en sentido normativo, se pone de relieve la idea de que hay culturas mejores que las otras. Y en realidad los etnólogos van a privilegiar en gran medida, sobre todo los partidarios del relativismo cultural, la idea de la cultura en sentido descriptivo, o sea que no hay culturas superiores ni culturas inferiores. Desde el punto de vista normativo sí habría culturas superiores e inferiores. Ahora, sin embargo, hay que considerar el desarrollo de la etnología en lengua inglesa, que es muy importante, porque según Kuhn, Taylor es el inventor del concepto científico de la cultura. Taylor y otros más la definía así a la cultura, en un enunciado que precisa muy bien lo que es la cultura. Piensen. Es un todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y creencias o hábitos adquiridos por el hombre en tanto miembro de las sociedades. Me parece el concepto de Taylor, de este científico social británico, bastante interesante. Y que va a tener un desarrollo también en el estudio de la cultura en los países de lengua inglesa, con Boas, Sapir, entre otros. Muy bien, eso es en cuanto a lo que quisiera decir respecto del término cultura. Ahora voy a centrarme en el título del texto de Mario Vargas Llosa, precisamente. Él habla de la civilización del espectáculo, ¿no?
Vargas Llosa, como todos sabemos, es un escritor que ha transitado por diversos géneros, básicamente tres, yo diría cuatro: el cuento, la novela, el ensayo y el teatro, ¿no? En el cuento tiene Los Jefes, que es un conjunto bastante promisorio de relatos breves. En el teatro tenemos La Señorita de Tacna, pero obviamente es en la novela donde están las grandes cumbres de la obra de nuestro premio Nobel, entre las cuales quisiera destacar La Guerra del Fin del Mundo, Conversación en la Catedral, La Ciudad de los Perros, Los Cachorros y La Casa Verde, como las 5 grandes novelas de Vargas Llosa. Sin embargo, él también ha desarrollado una ensayística muy vigorosa. En mi opinión, después de la novela, es en el ensayo donde Vargas Llosa desarrolla una fecunda trayectoria creativa. Allí podemos mencionar el libro La Orgía Perpetua, dedicado a Flaubert, Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary, donde hace un estudio sesudo de la obra del autor de Saint-Amand, y el texto dedicado a Gabriel García Márquez, Historia de un deicidio, donde también hace gala Mario Vargas Llosa de un conocimiento profundo de las técnicas narrativas. Aparte de ello, tiene otros textos donde hay recopilaciones. Contra Viento y Marea es una recopilación muy valiosa de su obra. Y La Verdad de las Mentiras. Además de ello, tenemos los 2 textos, el que mencioné al inicio, La Utopía Arcaica, dedicado a José María Guedes, y La Civilización del Espectáculo. En cuanto a la civilización del espectáculo, hay que mencionar un poco las fuentes teóricas de Mario Vargas Llosa. Este es un ensayo literario, ¿no? Sabemos que hay ensayos académicos y hay ensayos literarios. Digamos que este texto se orientaría más hacia un ensayo literario, ¿no? El texto sobre Flaubert también tiene un gran manejo del estilo, pero es un ensayo un tanto más académico, en el buen sentido del término, sin caer en el oscurantismo terminológico al cual aludía Foucault, Michel Foucault, el filósofo francés, y que también toma Vargas Llosa para caracterizar a una serie de autores posmodernos como Jacques Derrida, que se encierran en una terminología extremadamente abstrusa y confusa. Las fuentes del pensamiento de Vargas Llosa que ha tomado en cuenta para escribir este importante libro, La Civilización del Espectáculo, son básicamente 3. La primera es la obra de T.S. Eliot, ¿no? Es el autor de La Tierra Baldía, un escritor de lengua inglesa, un poeta de lengua inglesa. Un texto de Eliot que es Notas hacia la definición de la cultura, de 1948, donde el autor de La Tierra Baldía fundamentalmente pone de relieve la idea de que hay una alta cultura, que es el patrimonio de una élite intelectual, y que muchos piensan que a través de la educación se puede transmitir esta alta cultura, cuando en realidad esto no es tan sencillo, según Eliot. Porque la alta cultura está básicamente regida por los expertos, por los conocedores, en fin, que un poco guían al público para que este último pueda saber diferenciar lo que es bueno o malo en el ámbito de la cultura, por decirlo de manera muy simple. Una segunda fuente es la del escritor George Steiner, quien lanza un texto décadas después, que en castellano podría traducirse así: En el castillo de Barba Azul, hacia la redefinición de la cultura. Repito, en el castillo de Barba Azul, hacia la redefinición de la cultura. Y lo que hace Steiner, y Vargas Llosa lo explica bastante bien, es criticar a Eliot porque este último no toma en cuenta el contexto histórico del final de la Segunda Guerra Mundial,
para definir la cultura. Ahora, es decir, trata de situar el concepto de cultura Steiner en el contexto histórico posterior después de la Segunda Guerra Mundial, posterior al final de la Segunda Guerra Mundial. Y critica a Eliot que no tome en cuenta ni la Segunda ni la Primera Guerra Mundial para meditar sobre la cultura. Steiner plantea una idea interesante y según Vargas Llosa se anticipó a su época. Este texto es de 1971, el de Steiner, y afirma el intelectual, este intelectual tan sugestivo que es Steiner, quien elogió mucho la obra de Jorge Luis Borges, dice que la cultura libresca ha cortado sus lazos con las humanidades clásicas. Es una idea que toma Vargas Llosa, ¿ya? Es decir, la filosofía actual ha cortado los lazos con la tradición grecolatina y con el Renacimiento. Y los especialistas escriben en jergas herméticas absolutamente inaccesibles. Se refiere a las humanidades, no se refiere a las ciencias naturales, no se refiere a la matemática pura, se refiere a las ciencias sociales, a la crítica literaria, a la lingüística, que para Steiner se han encerrado en una jerga a veces incomprensible, y que debido a que han cortado el lazo con el mundo grecolatino, donde aparece pues la retórica de Aristóteles, por ejemplo, quien mencionaba la idea de la claridad, que es fundamental en la retórica clásica. Esta idea de la necesidad de la claridad en las humanidades, algunos intelectuales, sobre todo en el ámbito del pensamiento postmoderno, van a olvidar, ¿no? Y a encerrarse en un juego terminológico bastante confuso, según Steiner. Idea con la cual comulga o está de acuerdo Mario Vargas Llosa. Y la tercera fuente es la obra de Karl Popper, o sea, Eliot, Steiner y Popper. Popper, como todos sabemos, tiene básicamente dos tipos de producción, ¿no? Una producción en el ámbito de la epistemología, de la teoría del conocimiento científico, donde se ubica una serie de textos. Me interesaría mencionar, aparte del texto sobre la lógica del pensamiento científico, etc., me interesaría el miseria y el historicismo en particular. Y otro conjunto de obras donde aparece la sociedad abierta y sus enemigos, que más bien son obras de carácter político, porque Popper era un liberal, ¿no? Y piensa Mario Vargas Llosa que la sociedad abierta y sus enemigos es el gran libro de filosofía del siglo XX, ¿no? Lo ha dicho en buena cantidad de ocasiones. La idea de Popper es que el individuo en la sociedad abierta, en el ámbito de la democracia, respetando los poderes, el equilibrio de poderes, se emancipa de la tribu primitiva, se emancipa, se libera de la tribu primitiva, de la horda primitiva. Y básicamente se sitúa en el ámbito de lo que es la ciencia, el conocimiento verificable. En tal sentido, para Popper, la racionalidad se circunscribe a la racionalidad científica y plantea la famosa teoría de la falsación, la idea de que las leyes tienen un carácter hipotético y que pueden ser falsadas, ¿no? Entre comillas el término. Pueden ser cuestionadas, vamos a decirlo de manera rápida, por otra posición, de manera que él plantea la idea del indeterminismo. Quiere decir que no sabemos si esta ley más adelante, producto del avance del conocimiento, va a ser negada, cuestionada, falsada, entre comillas. Me va a permitir esta palabra. La teoría de la falsación de Popper, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el planteamiento central del libro de Mario Vargas Llosa? Él dice que en realidad la cultura actual ya no quiere provocar un goce intelectual en el receptor, sino que busca entretener, divertir. Es una cultura que busca
el entretenimiento en el mundo actual, ¿no? Lo voy a citar en la página 100, en la página 67, afirma lo siguiente: la incultura, disfrazada con el nombre de cultura popular, es una forma de cultura menos refinada, artificiosa y pretenciosa que la otra, pero más libre, genuina, crítica, representativa y audaz. Afirma, ¿no? Sin embargo, él plantea, como lo veremos más adelante, que la cultura, que actualmente hay una especie de caos en el ámbito de lo que podríamos llamar la valoración de los productos culturales, porque la civilización del espectáculo, que se basa básicamente o fundamentalmente, para cambiar el término, en el entretenimiento, ha dejado de lado el cultivo de ciertos valores espirituales que son fundamentales. En tal sentido, producto de la internet, producto de la globalización y de los mass media, en realidad el término cultura ha perdido la acepción que debía haber mantenido, que es el cultivo del espíritu, la formación de valores morales, la percepción humanística de las cosas. Estos aspectos se han perdido, ¿no? Para lo cual analiza una serie de casos, ¿no? Voy a poner de relieve algunos de estos. Con algunos análisis, repito, con ciertos análisis estoy de acuerdo, con otros no tanto, ¿no? Pero primero quiero exponer algunas ideas. Por ejemplo, él afirma que el erotismo como cultivo del espíritu, el erotismo que aparece en la gran literatura, ¿no? Pensemos, voy a poner yo un ejemplo, las novelas de David Herbert Lawrence, el autor británico, el autor de Mujeres enamoradas, El amante de Lady Chatterley, entre otros. Este tipo de erotismo que tenía un sentido transgresor, un sentido de cuestionamiento de las instituciones, y que implicaba una libertad del espíritu, una liberación de dogmas medievales, etc., ha perdido esta dimensión. Y más bien se ha transformado propiamente en una especie de intercambio de sensaciones corporales, por decirlo de manera rápida, absolutamente impersonal, despersonalizado, y que básicamente no implica esta creatividad que siempre estuvo asociada al erotismo en la gran literatura, en el gran cine, etc. A mí me parece una idea sumamente interesante, ¿no? Porque en realidad lo que hace la Internet, por ejemplo, es precisamente, en muchos casos, no quiero generalizar, porque también la Internet se puede usar creativamente, por eso vamos a hablarlo más adelante, ¿no? Es en muchos casos banalizar lo que es lo que llamaríamos el lenguaje del cuerpo, que en el erotismo de David Herbert Lawrence, el autor británico, por ejemplo, que me parece un caso típico de la creatividad a partir del erotismo, se manifestaba de manera paradigma, ¿no? Ese es un punto que me gustaría comentar. El otro es, o sea, en pocas palabras, antes de pasar al segundo caso, el erotismo ha desaparecido y se ha convertido en una civilización del espectáculo del cuerpo para distraer al receptor, ¿no? Entonces, una novela erótica no lo hace reflexionar al receptor como lo hacía las novelas de Lawrence, por ejemplo, entre otros autores. Sino que es simplemente parte de un espectáculo, ¿no? De un ritual que busca distraer simplemente. Entonces ya el término erotismo ha perdido vigencia tal como se entendía antes. Y el segundo punto que me gustaría subrayar es el que tiene que ver con
una prohibición del uso del velo islámico en Francia. Sobre este punto sí me voy a detener un poco más porque es bastante interesante. Y luego hay otro ejemplo en Baviera, en Alemania. Sucede que en Francia se ha prohibido, no sé si en toda Francia, pero por lo menos lo que dice Vargas Llosa es una decisión que afecta a gran parte de la educación en Francia, la educación estatal en Francia. Se ha prohibido que los niños, las niñas, perdón, utilicen el velo islámico, porque el velo islámico, dice Mario Vargas Llosa, es sinónimo, es como un símbolo de agresión contra la mujer, ¿no? En algunas sociedades donde algunos países, no hay que generalizar porque el islamismo es muy complejo y sería, no vamos a decir que en todo el islamismo sería una ingenuidad, ¿no? En algunos países se impone el velo islámico, en algunos países, y entonces esto es un peligro para la democracia en Francia. De tal manera que en Francia se ha acordado que no se use el velo islámico. Y Vargas Llosa está de acuerdo con esta idea, porque él afirma que la democracia occidental tiene que defenderse frente a ciertos prejuicios, a ciertos modos de vida, modos de percibir el mundo que hacen, me refiero, que imponen el velo islámico y ello implica una agresión contra la mujer, ¿no? Muy bien, allí en este punto yo tengo una discrepancia, ¿no? La idea de Vargas Llosa me parece muy interesante, él es un intelectual muy inteligente y muy leído, de una enorme cultura, pero no hay que regatearle ningún mérito. El premio Nobel Vargas Llosa lo merece y lo merecía de todas maneras. Hubiera sido una falta, un error de la Academia Africana no darle el premio Nobel, como no se lo dio a Borges o a Carpentier, ¿no? Sin embargo, me parece que aquí hay una idea, en mi opinión, discutible, controversial, ¿no? Porque aparece una noción que es la noción de etnocentrismo, ¿no? Esta es una noción muy compleja en el ámbito de la antropología y de las ciencias sociales. El etnocentrismo, dice Kuch, tiene que ver con, es la creencia de un individuo o de un sujeto social que cree que su cultura es superior a la demás, ¿no? O de un grupo, ¿no?, social que cree que su cultura es superior a las demás, ¿no? Sin embargo, Kuch matiza un poco este concepto y él lo diferencia del racismo, ¿no? El racismo siempre es negativo, ¿no? El machismo siempre es negativo. El etnocentrismo, metodológicamente, debe ser evitado por el investigador, por el intelectual, por el ensayista, ¿sí? Pero, desde el punto de vista de los grupos sociales, dice Kuch, un etnocentrismo sometido a crítica, moderado, es comprensible, ¿no? Es decir, cuando uno se viste de determinada manera, cree que esa forma de vestirse, o de pensar, o de creer en algo, es implícitamente mejor que las demás, ¿no? Pero de allí a imponer una damos un momentito de ahí a imponer nuestra concepción del mundo a los demás, Kuch dice eso no es pertinente, pero las culturas, para protegerse, podrían considerar, dice Kuch, un etnocentrismo, de eso también habla Lowenstrauss, moderado, sometido a crítica y sin denigrar al otro. Pero desde el punto de vista metodológico, el antropólogo, el ensayista, el intelectual, no debe usar, cuando hace un análisis,
una confesión inocente, ¿no? Porque es diferente el análisis crítico que uno hace, ¿no? Básicamente. Entonces yo veo aquí un inocentrismo radical, para separarlo del inocentrismo moderado, sometido a crítica, ¿no? Y no intolerante, ¿no? Aquí me parece que en la posición de Vargas Llosa hay un inocentrismo radical, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la razón que me puede impedir como niña islámica utilizar un velo islámico? Yo soy pacifista, por ejemplo, pero yo quiero usar el velo islámico y soy pacifista. ¿Por qué me van a asociar el velo islámico con la agresión contra la mujer? No está claro hasta ese momento. Ahora, indudablemente que hay que tener cuidado, el mismo Piuch dice, con el relativismo cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, un asesinato no se puede justificar actualmente en ninguna cultura, ¿no? No, porque en su cultura está permitido el asesinato, ¿no? Ahí sí hay que poner un obstáculo al relativismo cultural, ¿no? Porque cada cultura tiene su propia dinámica. Vamos a dejar de condenar un genocidio. Un genocidio es un genocidio aquí o en Irak, ¿no? O en los Estados Unidos. No un genocidio, un asesinato, por ejemplo, ¿no? No se puede justificar jamás que una secta comete un asesinato en ninguna parte, sea occidental, sea islámica, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo. No estoy calificando de ninguna manera al islamismo como sinónimo de fundamentalismo. Algunos islamistas, ¿no? Hay que tener cuidado también con eso. Bien, entonces, aquí hay un asunto interesante, ¿no? Que hay que considerar. Luego hay otro ejemplo relativo a la idea de que las culturas no pueden ser vistas una superior a la otra, ¿no? Y hay que evitar hacer, yo creo que aquí va a evitar hacer una sobreinterpretación del enunciado, ¿no? Del texto, ¿no? Me parece que aquí hay una sobreinterpretación, ¿no? Decir que el velo islámico está mal porque el velo islámico sirve para, no necesariamente, habría que ver otros elementos más, ¿no? Me parece una opinión muy discutible, porque considera que la cultura occidental es superior a la cultura islámica, por ejemplo, ¿no? Y eso no es tan pertinente. Es como que si a nosotros nos prohibieran usar el blue jean, porque el blue jean se asocia con la cultura norteamericana que mató a los indios, por poner un ejemplo, ¿no? Muy simple. Ahora bien, veamos otro caso que se puede compaginar con el anterior. Dice Vargas Llosa que en Alemania, en Baviera, no en toda Alemania, en Baviera, las escuelas han discutido en relación con colocar el crucifijo de la cruz, ¿no? O sea, el crucifijo en las escuelas, ¿no? Encima de la pizarra, vamos a decirlo así de manera más rápida, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y al final se ha prohibido porque las escuelas deben ser laicas, ¿no? Las escuelas estatales laicas, ¿no? Se refiere a la del Estado, ¿no? No se refiere a colegios religiosos, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un niño que se sintió mal al ver este crucifijo y por lo tanto se ha prohibido. Y Vargas Llosa dice: el Estado tiene que ser laico, ¿por qué va a poner un crucifijo? Bueno, habría que ver ahí qué interpretación le damos, ¿no? Nuevamente, yo ahí tengo una pequeña discrepancia, ¿no? Yo no estoy muy seguro de que porque un Estado es laico va a prohibir que todas las escuelas estatales eliminen el crucifijo que está encima de la pizarra, para situar el caso en el Perú, ¿no? En el caso mío, yo como ministro de Educación lo que haría es que cada escuela discuta el tema, ¿no? Padre de familia, profesores, directores, no lo sé, que se discuta el tema, que cada escuela estatal, en este caso, tome su decisión, libremente, ¿no? Si cree que es así, bueno,
puede haber discusión allí y se llega a una conclusión, pero reglamentar esto me parece una cierta exageración, en mi opinión, ¿no? Porque podríamos comenzar a cuestionar más cosas, ¿no? Por ejemplo, de repente hay una imagen de Miguel Grau ahí, yo no estoy de acuerdo, ¿no? O de Bolognesi. Entonces, habría que ver algunos puntos, ¿no? En todo caso, tendría que someterse, en mi opinión, a discusión, ¿no? Y no porque el Estado es laico, necesariamente tiene que reglamentar que todas las escuelas estatales de Baviera, en Alemania, eliminen ese crucifijo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque implica la idea de que el Estado está perdiendo su carácter laico, ¿no? No estoy muy de acuerdo con esa noción, porque habría que ver cómo se interpreta, porque de repente, indudablemente que el sacrificio de Jesús tiene una dimensión cristiana clara, pero podría interpretarse de otra óptica de repente, ¿no? De repente un ateo puede ver cosas positivas en el sacrificio de Jesús, ¿no? Podría ser el tema de la solidaridad, por ejemplo. Entonces, aquí el problema tiene que ver con el diálogo cultural, ¿no? Intercultural, perdón, que es un problema muy complejo, ¿no? El diálogo intercultural. La interculturalidad el diálogo intercultural dice José Ignacio López Soria, es la gran utopía de nuestro tiempo, ¿no? Cómo llegar a un acuerdo con otras personas que tienen otros horizontes culturales, ¿no? No es fácil, ¿no? Definitivamente es fácil quizá dar una conferencia sobre el tema, pero ponerse a discutir sentados dos personas a una mesa de trabajo que forman parte de dos culturas en el Perú, digamos la cultura amazónica o las culturas amazónicas, hay muchas, las culturas andinas, alguien que pertenece a una de ellas, otra persona que pertenece a una de las culturas occidentales, no es fácil llegar a un acuerdo definitivamente, ¿no? Me parece que el libro es muy interesante, La civilización del espectáculo. No obstante, en mi opinión, en cuanto al reino islámico y al caso del crucifijo en Baviera y el reino islámico en Francia, me diera la impresión, esto es muy discutible también, como todo lo que digo, que hay un cierto etnocentrismo allí presente, que también se observa en la reducción de la cultura a la cultura de las élites. Y me parece que hay, quizá, no estoy muy seguro, una cierta confusión conceptual. Cuando hablamos de la civilización del espectáculo, estamos hablando un poco de la cultura del espectáculo, efectivamente. Ahí está usando Vargas Llosa civilización casi como sinónimo de cultura del espectáculo. Ya no es la alta cultura, es otra cultura que en realidad no es cultura, en el sentido estricto para Vargas Llosa. Por eso quizá puso civilización del espectáculo. Me parece que hay una cierta confusión conceptual, repito, entre lo que es cultura popular y cultura de masas, que habría que observar, ¿no? La cultura popular no es la cultura de masas, y la civilización del espectáculo hace referencia a lo que los comunicadores, sociólogos, antropólogos llaman cultura de masas. Esa cultura que busca homogeneizar todo. Esa cultura que recibimos a través de la televisión de señal abierta, por ejemplo, de muchas páginas de internet, no quiero generalizar. Esa cultura que en realidad es una cultura que implica una manipulación del receptor, ¿no? Pero la cultura popular no es la cultura de masas, es un concepto diferente. Cuando hablamos, por ejemplo, de un mito andino, contado en una comunidad andina, en quechua, o una comunidad en Cajamarca, en castellano, por ejemplo, por poner un caso, o de un danzante de tijeras que expresa un sentimiento colectivo, ¿no es cierto? O de la poesía anónima quechua, puedo multiplicar los ejemplos. En fin, estamos hablando de una cultura popular.
En cambio, cuando hablamos de algunos programas de televisión que vemos a veces en la televisión de señal abierta, ahí estaríamos hablando de una cultura de masas, ¿no? No todos los programas de televisión, probablemente, ¿no? Pero me refiero a esos programas que buscan solo el rating, que solo les interesa manipular a las personas, que no les ofrece la posibilidad de una reflexión crítica. Ahí estaríamos hablando de una cultura de masas. El problema está en la reducción de la cultura a la alta cultura, como decía Eliot, a la cultura de los libros. No creo que la cultura solo esté en los libros o en el cine, como dice Vargas Llosa. Él dice prefiere el cine. Aquí hay otra idea para mí discutible. Él dice que en la película, el libro, la novela, por ejemplo, es superior al cine, porque el cine cautiva, pero esta idea de cautivar es pasajera. En cambio, la lectura a la recherche du temps perdu, en la busca del tiempo perdido de Marcel Proust, sí puede, ese acto de sentirse cautivado puede durar toda la vida, afirma, ¿no? Es una opinión muy respetable e interesante, ¿eh? Pero yo no estaría muy de acuerdo. Yo creo que una película de Hitchcock, por ejemplo, entre otras, podría cautivar al receptor durante muchos años, acompañarlo a lo largo de toda su existencia, ¿no? Como también un libro, una novela, un conjunto de poemas, una obra de teatro, un ensayo, etc. El otro problema que yo noto en el libro de Vargas Llosa, muy bien escrito, se lee con gran facilidad, una prosa muy elegante, es el hecho de que no hay salida, no encuentra salida. Es decir, es un libro escrito desde el pasado. Alguna vez dijo Marcel Velázquez en un programa de televisión esa idea. Vargas Llosa escribe este libro desde el pasado, ¿no? Es decir, ahora tenemos la cultura visual, ya no la cultura de la letra, ¿no? Hemos pasado al homo videns, ¿no? Del que hablaba Giovanni Sartori, el hombre que ve. Pero Vargas Llosa dice: estamos resignados a vivir así. No hay posibilidad de hacer nada. ¿Por qué? No hay posibilidad de controlar los medios de comunicación, porque es una sociedad democrática. Parece que la autorregulación no ha funcionado bien en muchos países, de manera que no hay ninguna posibilidad de salida. Ahora bien, me parece que ahí hay un cierto pesimismo de nuestro premio Nobel, nuestro gran escritor. Yo creo que la Internet, los recursos digitales, sí se pueden usar creativamente. No creo que un libro leído en Internet es una diferencia. Él dice que el libro de papel es superior al libro, el libro leído en un PDF, ¿no? O un ebook, ¿no? No necesariamente, habría que observarlo, ¿no? Definitivamente el arte se ha podido adaptar a tiempos difíciles. Cuando nació la fotografía, por ejemplo, se pensaba que la pintura podía decaer, no fue así. Ahora, yo creo que los medios digitales también ofrecen posibilidades de educar de otra manera, diferente. No es que per se las herramientas digitales sean negativas. No lo dice Vargas Llosa exactamente, pero sí él defiende a ultranza el libro de papel, que me parece muy respetable. Es una experiencia interesante leer un libro de papel, pero también uno puede leer por internet. Lo que dice Vargas Llosa es que el problema de la internet es que uno se acostumbra a picotear información y no tiene la idea de conjunto que antes tenía el libro en su totalidad. En realidad es una cultura para él, o una civilización del espectáculo donde reina la superficialidad. No obstante, hay propuestas muy interesantes de enseñar
actualmente la matemática, el lenguaje y otras disciplinas a partir del uso creativo de las herramientas digitales. En tal sentido, como dice Gianni Vattimo, el filósofo postmoderno italiano, que es diferente de Derrida, tiene una posición diferente, él afirma que debemos imaginar posibilidades de emancipación en la sociedad de la transparencia, en la sociedad, digamos, donde reinan los más media, ¿no? La internet, etc. No sencillamente resignarnos a que no hay salida, como si lo plantea Mario Vargas Llosa. ¿Cómo podemos encontrar la posibilidad de que esta conferencia pueda ser vista por muchas personas, ¿no? A mí me gustaría. Antes no se podía hacer eso. Ahora, vía internet, podemos lograr hacer lucha a esta llamada civilización del espectáculo a través de otra forma de empleo de los medios digitales. En tal sentido, hay dos aspectos. Creo que el libro de Vargas Llosa tiene grandes aportes, como el estudio del erotismo que hace. Por ejemplo, la idea de la crítica a la cultura libresca, que prácticamente en las humanidades se refiere, se ha alejado del público y se ha concentrado en una jerga teórica que impide la comunicación con el gran público. Claro, hay un proceso de especialización, pero el especialista también puede definir los términos, puede ser claro sin perder profundidad. Sin embargo, discrepo de algunas ideas de Vargas Llosa, sobre todo en ciertos conceptos donde noto cierto tinte etnocentrista, y también en la idea de que no hay salida en un mundo donde reina la sociedad del espectáculo, ¿no? O sea, la civilización del espectáculo, mejor dicho. Para terminar, me gustaría decir que este tema de la civilización del espectáculo tiene una gran vigencia y nos permite reflexionar cómo construir una nueva cultura alternativa, diferente, usando de modo imaginativo los recursos digitales, y no resignarnos a pensar que estamos condenados a vivir bajo el reinado de una civilización que solamente busca distraer y que no estimula la capacidad crítica del receptor. Muchas gracias.